Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre el uso de los números complejos en circuitos de corriente alterna. Comenzamos utilizando como referencia este circuito conformado por una resistencia, una bobina y un capacitor. Al analizar el concepto de impedancia total equivalente, diríamos que Z es igual a R, que es la parte de la resistencia, más JXL, que sería la reactancia inductiva, menos JXC, que sería la reactancia capacitiva. Si sustituimos los valores, obtendríamos entonces que Z es igual a 30 más J50 menos J30. Realizando las operaciones correspondientes, entonces obtendríamos la representación de la impedancia en forma rectangular o en forma binómica. Acá tenemos entonces la parte real, que sería la parte resistiva, conformada por 30 ohms, y la parte imaginaria, que en este caso correspondería a 20 ohms. Esta representación de la impedancia se conoce como forma rectangular o forma binómica, ya que se muestran las componentes rectangulares del número complejo, es decir, la parte real y la parte imaginaria. Luego, si transformamos entonces ahora este mismo número complejo, pero sumando ambas componentes, vamos a obtener entonces un vector resultante identificado como Z, en este caso, con un respectivo ángulo. De esta manera entonces se formará acá lo que podemos llamar un triángulo rectángulo de la impedancia. En este caso entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, podríamos decir entonces que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de sus catetos. Acá tendríamos entonces el cateto adyacente, 30 al cuadrado, y este sería el cateto opuesto, en este caso sería 20 al cuadrado. Al resolver la operación tendríamos entonces una impedancia de 36,05 ohms. Luego, aplicando la función tangente, entonces podríamos determinar el ángulo de ese vector Z y lo resolveríamos por la tangente a la menos 1 de 20 sobre 30, es decir, X, que sería el cateto opuesto, sobre 30, que sería el cateto adyacente. En este caso, entonces, el ángulo sería de 33,7 grados. Y en conclusión, tendríamos ahora entonces la representación en forma polar de la impedancia total de ese circuito. Un módulo de 36,05 ohms y un ángulo de 33,7 grados. De esta forma entonces tenemos las formas de representar un número complejo. En primer lugar, la forma rectangular o binómica, en la cual diríamos que la impedancia equivalente en este caso sería de 30 más J 20 ohms, con su parte real y su parte imaginaria. O también podríamos representar de manera equivalente el valor de esa impedancia en forma polar. En este caso tendríamos el módulo del número 36,05 ohms y el ángulo respectivo de 33,7 grados. Luego entonces, para poder resolver esta operación, tendríamos que realizar conversiones, bien sea en forma analítica o utilizando la calculadora. En forma analítica, para convertir un número que esté expresado en forma rectangular y llevarlo a forma polar, utilizamos entonces el teorema de Pitágoras y utilizamos la tangente del ángulo, tal como lo hicimos en esta operación. Pero si ahora queremos entonces convertir el número que está dado en forma polar y llevarlo a forma rectangular o binómica, entonces utilizaremos el coseno para determinar la parte real o el seno para la parte imaginaria. Pero si queremos ahora realizar este tipo de conversiones utilizando la calculadora, tendríamos que utilizar la función pol para trabajar o convertir el número de rectangular a polar, o utilizaríamos la función de la calculadora rect para convertir el número de polar a rectangular. Veamos acá en esta calculadora cuál sería la operación. Supongamos que tenemos dado el número en forma rectangular y queremos encontrar la forma polar. Entonces acá en esta calculadora presionamos la opción de la función pol, ya que queremos
encontrar la forma polar de ese número. Introducimos entonces las dos componentes binómicas o rectangulares, que sería 30. Separamos acá por una coma a los dos componentes. Luego colocamos la segunda componente, que sería la componente imaginaria. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Acá tendríamos entonces que el módulo de este número sería 36,05, que es lo que tenemos reflejado acá en la parte polar. Y luego entonces, si buscamos el ángulo, en este caso tendríamos entonces 33,69, es decir, 33,7 grados, que es lo que tenemos justo acá. Pero si ahora quisiéramos hacer el proceso inverso, entonces vamos a suponer que tenemos el número en forma polar y queremos hallar sus componentes rectangulares. Entonces ahora utilizaríamos la función rect. Introduciríamos entonces en primer término el módulo del número, que sería por ejemplo 36,05. Separamos con una coma el módulo y ahora introducimos el ángulo 33,7. Cerramos el paréntesis, presionamos igual y ahora vamos a tener que la componente del eje real, que está identificada acá como X, sería 29,99, es decir, aproximadamente 30, que es la componente horizontal o la componente real. Y luego observamos que la siguiente componente acá sería y igual a 20, que es exactamente la componente imaginaria que tenemos en este número. Y de esta manera entonces podemos hacer estas funciones o todo este procedimiento analítico lo podemos realizar con este simple uso de las dos funciones en nuestra calculadora. Bien, veamos ahora entonces cuáles son las propiedades que debemos tener en cuenta para las operaciones de números complejos cuando trabajamos con circuitos de corriente alterna. Supongamos que tenemos un número complejo Z1 conformado por una parte real X1 y una parte imaginaria Y1. Si hacemos la conversión respectiva de forma rectangular a polar, entonces tendríamos su representación en forma polar con un módulo R1 y un ángulo Φ1. Supongamos que también tenemos ahora un número Z2 con sus respectivas partes rectangulares o sus componentes rectangulares, que sería la parte real, la parte imaginaria X2, Y2. Y si lo llevamos a forma polar, pues tendríamos un segundo módulo R2 y su respectivo ángulo Φ2. Entonces, si vamos a realizar una suma de números complejos en forma rectangular, se suman separadamente las partes reales entre sí y luego las partes imaginarias entre sí. Esto quiere decir entonces que si vamos a realizar la operación Z1 más Z2, entonces sumamos a X1 con X2 y sumamos a Y1 con Y2 para obtener el número o la operación correspondiente de la suma. Si ahora queremos realizar una resta, entonces también en forma rectangular restamos separadamente las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí. Esto sería entonces que Z1 menos Z2 estaría dado por X1 menos X2 y la parte imaginaria del número resultante sería Y1 menos Y2. Y de esta forma realizaríamos la resta. Luego, si vamos a hacer una multiplicación, entonces trabajamos ahora en forma polar y se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Esto sería de la siguiente forma. Tomamos entonces ahora a Z1 multiplicado por Z2 y ahora, como nos sugiere la propiedad, lo trabajamos en forma polar. Por lo tanto, entonces tomaríamos a los módulos R1, lo multiplicamos por R2 y luego sumamos los ángulos Φ1 más Φ2. Si vamos a hacer ahora una división, entonces también trabajamos en forma polar, dividimos los módulos y restamos los ángulos. Acá entonces tendríamos, si vamos a realizar la operación Z1 sobre Z2, dividiríamos R1 dividido entre R2 y restaríamos los ángulos Φ1 menos Φ2. Veamos a través de algunos ejemplos entonces la aplicación de estas propiedades. Veamos la primera parte correspondiente a suma y resta. Supongamos que tenemos un voltaje, por ejemplo, V1 igual a 60 volts a 45 grados y un voltaje V2 de 40 voltios a 30 grados. Si vamos a realizar la operación de sumas y restas, de acuerdo a lo explicado anteriormente, entonces conviene transformar los voltajes de forma polar a forma rectangular. Para ello vamos a utilizar la calculadora.
En este caso ahora entonces vamos a convertir el voltaje 1 que está expresado en forma polar a forma rectangular. Para ello entonces utilizamos la función rec. En este caso introducimos el módulo de la tensión, lo separamos con una coma y luego colocamos el ángulo. Cerramos paréntesis, presionamos igual y obtendremos entonces la componente real, que sería 42.4, y luego la componente imaginaria también. En este caso, tanto la componente real como la componente imaginaria tendrían el mismo valor. Si ahora vamos a realizar la conversión de la segunda tensión, entonces volvemos a aplicar la función correspondiente, que sería rec. Introducimos el módulo 40 volts, lo separamos con una coma y el respectivo ángulo. Cerramos el paréntesis y entonces la componente real sería de 34,6 y luego la componente imaginaria en este caso sería 20. Y de esta forma tendríamos el voltaje 1 y el voltaje 2 en forma rectangular o binómica para poder realizar las respectivas operaciones de sumas o restas de acuerdo a lo planteado en las propiedades. Si vamos entonces a hacer una suma, tendríamos B1 más B2. Por lo tanto, acá introducimos el número de la tensión 1, que sería 42,4 más J 42,4, y este sería la tensión 2, 34,6 más J 20. Aplicando las propiedades, entonces sumaríamos 42,4 con 34,6 para obtener la parte real del número resultante. Y luego las partes imaginarias entre sí, 42,4 más J20. De esta forma entonces tendríamos que B1 más B2 sería, sumando las dos partes reales, 77 más J 54,6. Luego entonces el resultado lo podemos llevar a forma polar para poder tener una representación más aproximada a la realidad de lo que sería esta nueva tensión. Acá entonces vamos a convertir a forma polar, utilizamos la función pol, 77, separamos con una coma y colocamos luego la parte imaginaria, que sería 54,6. Cerramos el paréntesis y tenemos que 94,3 sería el módulo de la tensión resultante y luego el ángulo en este caso sería de 35,3 grados. Ahora, si queremos hacer una resta, B1 menos B2, por ejemplo, colocamos los mismos números, 42,4 más J 42,4, que es la tensión 1, y la tensión 2, 34,6 más J20, pero acá iría entonces un signo menos, ya que vamos a realizar una resta. Al realizar esta resta, entonces este 42,4 se resta con 34,6. Acá aparece entonces la operación de la parte real. Y luego esta parte imaginaria se resta con esta segunda parte imaginaria. Tendríamos acá entonces 42,4 menos 20. Al realizar estas operaciones entonces tenemos B1 menos B2 igual a 7,8 más J 22,4 voltios. Y para dar el resultado entonces hacemos la respectiva conversión a forma polar y tendríamos entonces 23,7 con un ángulo de 70,8 grados. Si ahora queremos realizar una multiplicación, supongamos que ahora tenemos una corriente I1 igual a 1,2 amperes con un ángulo de menos 60 grados y supongamos que tenemos una impedancia Z1 de 10 ohms a 30 grados. En este caso, si queremos determinar la tensión o la caída de tensión en esa impedancia por la cual circula esa corriente, pues aplicaríamos la ley de Ohm, B1 igual a I1 por Z1. Acá tendríamos entonces una operación de multiplicación. En este caso entonces tomamos la tensión 1 que estaría o sería el valor a calcular y luego entonces la corriente 1, como está en forma polar, la colocamos acá tal cual, 1,2 con el ángulo de menos 60 grados y luego entonces la impedancia sería 10 con un ángulo de 30 grados. Como vamos a realizar la operación de multiplicación, entonces multiplicamos entre sí los módulos, 1,2 por 10, que es esta parte que vemos acá en el módulo del número resultante, y luego sumamos los ángulos, menos 60 más 30, que es el ángulo del número resultante, que sería la tensión que queremos determinar. En este caso entonces el voltaje 1 sería de 12 volts
con un ángulo de menos 30 grados. Si ahora queremos realizar una división, por ejemplo, supongamos que tenemos una tensión de una fuente de 220 volts a 0 grados y tenemos, por ejemplo, una impedancia de 10 ohms a 60 grados. Entonces, para determinar la corriente total, en este caso, haríamos una división. Aplicando la ley de Ohm, sería tensión dividido entre impedancia. Para hacer esa división, sustituimos los números en forma polar, 220 con el ángulo de 0 grados y 10 volts o 10 ohms con el ángulo de 60 grados. Realizamos entonces la división de acuerdo a la operación de división planteada en las propiedades. Dividimos los módulos entre sí, 220 sobre 10, y restamos el ángulo, 0 grados menos 60 grados. En este caso, la resultante sería una corriente de 22 amperes con un ángulo de menos 60 grados. Bien, y de esta forma llegamos al final de este video. Nos vemos en otra ocasión. Saludos y feliz día.